Bueno, tema político porque conmigo está la diputada del Circuito 72, Mariela Vega. Bienvenida a Next Noticias. Y bueno, varios temas en el tintero. Uno, reformas electorales, a pesar que los magistrados del Tribunal Electoral están pidiendo celeridad en esta discusión. Parece que en la Asamblea se están tomando su tiempo porque hay un montón de incongruencias que bueno, no van a hacerle ningún favor a la democracia si pasan esas reformas tal y como están. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los oyentes de Next y a los televidentes de Next. Yo quiero empezar esta entrevista, Fernando, haciendo un llamado sobre todo a la falta de consensos que tiene la nueva reforma del Tribunal Electoral en este proyecto de ley 292. Para nosotros los diputados ha sido un tema arduo. Si bien es cierto, no todos somos parte de la Comisión de Gobierno, nosotros pues, nos hemos tomado el tiempo de poder hacer análisis dentro de la bancada, en la nuestra de Cambio Democrático, y sé que en las otras bancadas también, y no hemos encontrado consensos en muchos temas. De hecho, las últimas 2 reuniones que hizo la Comisión de Gobierno no contó con el quórum, que era pues cuando ya se pretendía pasar a segundo debate en la Asamblea Nacional al Pleno. Así que básicamente hay temas muy puntuales. Nosotros no podemos volver a ese tradicional voto plancha que existió en la época de la dictadura militar y que rigió en las elecciones del 89. El tema del financiamiento político de las campañas contraviene totalmente aquello que la Constitución ha planteado como una de las funciones del Tribunal Electoral. El tema de específicamente del residuo, del cociente, del medio cociente que quieren darle a aquellos candidatos que si te postulas pues de manera independiente pueda un partido en el camino poder tomar tu postulación y llegar de caballito a la llegar de caballito con un residuo. Son temas específicos. El tema que ha querido y viene regulando el Tribunal Electoral de las publicaciones en los medios, de cómo van las campañas a promocionarse en los medios de comunicación, es un tema al que no se llegan a acuerdos. Es más, esta nueva reforma hasta prohíbe que candidatos puedan postularse a 2 puestos de elección. Esta reforma mantiene el tema del 2% en las candidaturas independientes, lo que es muy alto. Si hablamos de la elección a presidente, recientemente que votaron 1.854.000, ahí estamos hablando que para poder acceder a una candidatura independiente tienes que tener 37.000 inscritos. Entonces, pues son temas muy puntuales. Muchos de ellos contravienen la propia constitución política del país, o sea que aprobarla como está sería que se pueda declarar inconstitucional en la Corte y eso no es lo que buscamos, ¿no? Esta constitución incluso permite alianzas, es decir, por la reforma que se hizo en el 2013, si tú no estabas unido a la cabeza, no podía haber alianzas hacia abajo, es decir, un partido que con candidatos distintos no podían apoyar a un mismo diputado. Así es. Esta reforma sí permitiría estas alianzas abajo. Así es. Esta reforma, por ejemplo, bueno, tú fuiste víctima del famoso artículo 13, que habla de este montón de impugnaciones en los cuales la voluntad del pueblo te daría reducida a la voluntad de los magistrados del Tribunal Electoral. Así es, y obviamente todo el país sabe que Cambio Democrático fue víctima del Tribunal Electoral. No querían arrebatarnos 5 curules como se hizo, querían arrebatarnos las 12 curules de las 2 impugnaciones. Y al final yo, que fui impugnada, que me senté ante el magistrado del Tribunal Electoral, supe y todo el mundo vio que él fue juez y parte en mi proceso. Entonces, es un tema que nosotros no podemos darle poder al Tribunal Electoral y quitárselo al pueblo. El pueblo es quien decide el candidato. El pueblo es en el que nuestras impugnaciones nuevamente confirmó que ese era el voto que quería y que ese era el candidato que quería. Entonces, es preocupante, Fernando, ver que el Tribunal Electoral, hoy por hoy, en estas reformas, no solo instituye artículos que van en contra de la voluntad popular, sino que nuevamente permite que ese numeral 13, que era tan ambiguo y que permitía arrebatar curules, se mantenga en esta reforma y que quien va de segundo sea el que ocupe la curul. Entonces es
una decisión absoluta del Tribunal Electoral y no del electorado. Porque y eso no podemos permitirlo. Básicamente, ya conocida la elección del presidente, obviamente eso ayuda a que el electorado, pues hasta cierto punto, sesga el voto si hay una impugnación, que fue lo que pasó, bueno, cuando se hizo la elección en varios circuitos donde ya el propio presidente, además que se hizo una alianza posterior a las elecciones, es decir, un montón de cosas que el gran problema realmente que hay en esta reforma electoral y en toda la ley electoral es que pareciera que el Tribunal Electoral no tiene un tope o no tiene nadie un contrapeso, sino que un poder omnipresente, omnímodo, que obviamente juega en contra de la propia democracia que se dice defender. Y obviamente en estas reformas no aparece ese contrapeso al Tribunal Electoral. Así es, y sigue existiendo ese gran vacío de quién controla las actuaciones del Tribunal Electoral. Y nosotros pues vemos en nuestros casos que fueron llevados a la Corte, la Corte simplemente decide archivar los casos porque no existían las pruebas y sin embargo nosotros fuimos sancionados a nuevas elecciones. Claro. Entonces, ¿a quién? Dime, ¿cómo luego de pasar por ese proceso donde tuviste que ir a una segunda elección, cómo recuperas obviamente la inversión, el tiempo y cómo subsanas en los electores que sigan creyendo en que cuando van a la urna y depositan su voto, lo están haciendo sin que sea después cuestionado o vulnerado por el Tribunal Electoral? ¿Van a pasar esas reformas o pasará lo que, por ejemplo, pasó en las elecciones de 2009 a 2004 a 2009, donde todo lo que llegó de la Asamblea al Tribunal Electoral, pues, no pasó? Mira, nosotros estamos trabajando arduamente. Cada diputado se ha tomado el trabajo de hacer análisis de cada artículo. Nosotros tendremos que sentarnos como bancada, establecer comisiones. Lo cierto es que como se querían pasar al Pleno, no iban a tener el consenso y por eso es que las reformas no están siendo discutidas en este momento. Tenemos toda la voluntad. Es más, nosotros mismos necesitamos como políticos que se regule el proceso electoral, pero que se regule el proceso electoral realmente para beneficiar la democracia de este país y no para coartarla. Hablando de la democratización, tú vienes de un circuito básicamente rural, donde obviamente el tema de centralización va a jugar políticamente mucho en los próximos 3 años. Es decir, ¿realmente representantes y alcaldes están preparados para este proceso? Mira, actualmente cada representante y cada alcalde está recibiendo seminarios. Nosotros hemos pedido a la Contraloría de la República que no los deje solos, que sean parte y que sean garantes de que este proceso que inician, que obviamente es un proceso nuevo, pueda ser llevado adelante con todas las regulaciones requeridas. La ley les va a permitir a los representantes y alcaldes poder realizar proyectos en las comunidades. Pero, por ejemplo, en mi circuito, Los Santos, Macaracas, Tonosí, cuando tú ves que a un corregimiento le tocan obras por $20,000, ¿qué podemos hacer en un corregimiento con $20,000 para una obra? Entonces, si bien es cierto, pues hemos empezado, pero hemos empezado con muy poco. Así que en las consultas que se han hecho, realmente las poblaciones han solicitado muchas cosas que no van a poder cumplirse con la descentralización por la limitación de los recursos y quizás nosotros tengamos nuevamente que analizar esa ley, que llevarla a la Asamblea y poder en este primer año en el que ellos inician saber cuáles son las debilidades y poder realizar cambios. Lo cierto es que hasta el momento el proceso pues, de la descentralización y los fondos ha arrancado, que es un proceso que va a ser muy lento, son nuevos proyectos que se están sometiendo, sabes el tiempo que toma levantar un proyecto, llevarlo a licitación y demás, y obviamente pues esperemos que eso que tanto espera el pueblo y que veía en la descentralización como una salida pueda ser una realidad, porque donde nosotros estamos viendo, o sea, siguen atascados en una falta de manual de procedimiento para poder ejecutar.
tú tal vez vengas del distrito o del circuito más extenso que hay en toda la República, porque probablemente sí. Sí. Más de la mitad de la provincia de Los Santos es el circuito tuyo. Así es. Es decir, hay una forma de hacer lo de los llamados diputados provinciales, que sean, pues, los diputados sean parte de toda la provincia y no de un circuito. Mira, nosotros antes teníamos 3 diputados en la provincia de Los Santos. Fue eliminado un diputado y allí es donde entonces Pedací pasa a ser parte del 7-1 y Guararé pasa a ser parte del 7-2, incluyendo pues Macaracas y Tonosí. Antes era solo Los Santos, Guararé. Ahora es Los Santos, Macaracas, Tonosí. Yo te digo algo, sí tengo un circuito muy extenso, desde La Villa hasta Cambutal, sí. Guánicos, estamos hablando de 2 horas en carro con comunidades muy distantes y de difícil acceso. Sin embargo, Fernando, yo pienso que al contrario, que más que sea uno solo por provincia, ojalá y pudiéramos volver al tercero para que pueda suplir tanta necesidad que hay en el circuito. Con el tema de la sequía, sabes todo lo que hemos estado pasando, lo que están pasando nuestros productores, lo que está pasando el sector agro, además, y hay personas que hasta lo que sembraban para subsistencia ya hoy por hoy no lo tienen. No lo tienen. Entonces, tenemos comunidades cada vez más pobres, tenemos una provincia que ya el plan de emergencia que se da cada año no le está funcionando, que las contingencias hablan de 30 pozos para 36 corregimientos del circuito y sin embargo tenemos comunidades como Corozal, como Las Cruces, como Las Guavas que no tienen agua, pues 15 días pasan sin agua. Y estamos hablando de agua para consumo, ni siquiera agua para el ganado. Entonces, hoy por hoy estamos viviendo una crisis muy fuerte y necesitamos realmente políticas públicas consistentes. No que cada 5 años venga el plan de emergencia y te abre un pozo donde no hay agua o se secó a los días. Hoy por hoy nosotros estamos encontrando agua a 400 pies. Entonces, 420 mínimo hay que excavar ahorita para encontrar agua. Así que el tema de los abrevaderos que se hicieron, pues esperemos que con las lluvias podamos tener agua y creo que hay que apelar a los reservorios de agua en este proceso porque igual, tenemos un fenómeno del Niño, pero adicional a eso tenemos que prepararnos para cuando vengan las lluvias también. E invito al país, recientemente, Fernando, hubo una empresa privada, chiricana, que fue y donó 15.000 galones de melaza. Eso es solidaridad. Entonces, nosotros los santeños en este momento necesitamos que no solo el gobierno, sino también la empresa privada pueda llegar a ese sector tan golpeado como es el sector agropecuario en nuestra provincia y pueda pues ser ayuda. Y obviamente también tenemos que empezar un programa de reforestación muy fuerte. Ahí existe un proyecto de ley que acabamos de prohijar en la Comisión de Ambiente que va dirigido precisamente a la reforestación y a poder de sus impuestos poder ser exonerados aquellos que realmente reforesten sus fincas. Por último, defensor del pueblo, ya para esta época debía estar escogido. Es decir, se está haciendo una carrera contra reloj y pareciera que no hay un candidato todavía ungido de parte de la Asamblea. Así es, hasta el momento pues todos los candidatos van a la Asamblea, se reúnen con nosotros, nos piden el apoyo. Se hablan de alianzas ya en este momento para escoger candidatos y escoger adjuntos. Sin embargo, pues esto es algo que todos nosotros debemos estar muy claros. El tema de los derechos humanos en el país tiene que jugar un rol distinto al que ha jugado hasta ahora. Nosotros necesitamos un defensor del pueblo con carácter, un defensor del pueblo que realmente vele por los intereses de los derechos que se están vulnerando. No habría que reformar la ley y que deje de ser casi una mera figura decorativa. Así es, y no solo eso, darles también recursos, darles presupuesto. Eso es un tema que se ha estado comentando mucho. De hecho, entre los 26 candidatos que han presentado postulaciones, ese ha sido uno de los temas que han tocado en sus presentaciones, el tema de la ley, el tema de la independencia, y es algo que sí, que debemos regular, pero sí, el país necesita un defensor del pueblo comprometido con los derechos humanos. Así es. Mariela Vega, diputada del Circuito 7-2.